Hola, ¿cómo les va? En esta clase vamos a ver todo lo relacionado con el comercio. El comercio viene desde que el hombre se hace sedentario, con la agricultura, eso ya lo saben desde economía, y entonces los excedentes de la agricultura, de alguna manera, las personas los tenían que, como no los podían consumir, los tenían que entregar a otras personas, y de esa manera también podían intercambiar bienes y servicios de los otros que, por ejemplo, los que cazaban. Entonces, a partir de ahí, en ese intercambio, comienza la actividad comercial, desde los inicios del hombre cuando se hace sedentario. Entonces, en ese intercambio comercial, la primera forma de intercambio era a través del trueque. El trueque es intercambiar un bien por otro. Entonces ahí surgían algunas complicaciones, porque ¿cómo intercambiaba yo una vaca, supongamos, por frutas o verduras? Era complicado. Entonces empezaron a utilizar unidades, unidades en las que todos estaban de acuerdo. La primera unidad o las primeras unidades tenían que ver con especias, con cuestiones que sean escasas como la sal, los metales. Entonces a partir de ahí uno intercambiaba y decía, esta vaca equivale a tantos gramos de sal o a tantas bolsitas de sal. Entonces las personas iban intercambiando. De ahí vienen todas unas teorías de por qué la sal, por ejemplo, se pasa, se deja y no se pasa de mano en mano, porque como era un medio de intercambio, al principio generaba peleas cuando uno pasaba la sal y se caía. Entonces la persona decía, yo ya te pagué, y la otra decía, no, yo no cobré porque la sal se cayó. Entonces para evitar esos problemas se ponía la sal, se depositaba, entonces la persona pagó, la sal estaba intacta y la persona cuando lo tomaba cobraba. Por eso no se entrega la sal, hay todo un mito de la sal que sigue desde esa época hasta nuestros días. O tirar la sal, por ejemplo, que era un signo de desgracia porque era la manera que uno tenía que pagar. Bueno, esa es una anécdota, pero tiene que ver con las cuestiones del comercio. Entonces, cuando uno tiene que hablar del comercio, habla del intercambio de bienes y servicios entre partes de común acuerdo, ¿sí? Que tiene que ver con la compra, venta o permuta de esos bienes. Entonces, si me esperan un momento, vamos a ir a compartir pantalla. Bueno, entonces estamos acá. Entonces dijimos que el comercio es toda actividad de compra, venta o permuta de bienes y servicios. Clasificaciones del comercio hay un montón. Ustedes pueden buscar en internet, pueden buscar en libros viejos, porque ahora mucho no se usa. Pero a mí me parece que importante es lo que vamos a ver ahora. La primera es que se puede clasificar al por menor o al por mayor. ¿Qué significa esto? Bueno, el por menor obviamente son por unidades. Entonces ustedes acá tienen una tienda, en la tienda las personas van a comprar de una, dos, tres unidades, más de eso no. Entonces cuando ustedes van al kiosco, compran un alfajor, compran una gaseosa, un jugo, un sándwich o dos, ¿sí? Esa es comercializar por pequeñas unidades y generalmente se da entre un comerciante, la persona que realiza el comercio se llama comerciante, y el consumidor final, es decir, el que utiliza el producto para consumirlo, no para revenderlo. Sin embargo, fíjense en esta imagen el volumen están en cajas o están en pallets, esto se llama pallets, ¿sí? Es una tarima donde se suman un montón de cosas, de mercaderías, que es lo que se llama también bulto. Eso se llama comercio al por menor, al por mayor, perdón. Entonces, eso se da entre un comerciante y otro comerciante, ¿sí? Donde hay un comerciante que vende por grandes cantidades, este otro comerciante compra esas grandes cantidades y es el que las va a desarmar a esas cajas en unidades y las va a vender al consumidor final. Otra de las formas de ver la clasificación del comercio es a través del medio que utiliza. Si utiliza el aire, es aéreo; si utiliza el agua, es acuático; si utiliza la tierra, es terrestre. En el acuático uno divide si es por lagos, lacustre; por ríos, fluvial; y si es por mares u océanos, es marítimo. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un avión que está llevando mercadería, por lo tanto
este sería un comercio al por mayor aéreo. Acá tenemos terrestres, porque utilizan la tierra para trasladar la mercadería. Entonces acá tenemos a través de los camiones o a través del tren. El tren es el medio ecológico por excelencia, genera, digamos, es el equivalente a muchos camiones, fíjense la semejanza o comparación de las imágenes, por lo tanto es más ecológico, hay mucho más ahorro de combustible y por lo tanto en cuestión de costo sería más barato. Y acá tenemos 3 ejemplos del comercio acuático. Tenemos el comercio lacustre, que se da en los lagos, este es un lago del sur argentino. El comercio fluvial es el que se da por ríos. Si ustedes miran ahora, hay todo un tema con el comercio fluvial en la Argentina, porque, bueno, quieren que hay leyes que de alguna manera permitían que ese comercio fluvial después se transformara y no perteneciera a todo el ámbito nacional. Bueno, hay todo un dilema, bueno, ahí tienen, pero es por el río. En este caso es por ejemplo, por el río Paraná. Y este es el comercio que se da cuando uno traslada a través de los mares o océanos, que característica es de un comercio que vamos a ver luego, la diapositiva o filmina que sigue, que es el comercio exterior. Bueno, ese es el comercio, por según el medio. Según el ámbito, es decir, el lugar en donde están las personas que intercambian esos bienes o servicios. Si es zonal, estoy adentro de una misma zona o municipio. Provincial, adentro de una misma provincia. Y nacional, las personas están adentro de un mismo país, pero en lugares muy diferentes. Si yo relaciono personas entre países distintos, estoy hablando del comercio externo o internacional. Y ahí tengo la denominada importación, que es cuando la mercadería es fabricada en otro país, por ejemplo en Brasil, y se compra por una empresa que está en la Argentina. Entonces, el país Argentina está importando la mercadería de Brasil. Por otro lado, Brasil está vendiendo mercaderías, es algo que produce y sale de su país. Por lo tanto, Brasil exporta mercadería. ¿Sí? Supongamos que la mercadería de Brasil a Argentina, por X motivo del lugar donde esté en Brasil, tiene que pasar por el ámbito terrestre por Bolivia. Bolivia, vamos a poner Uruguay, que es más fácil. Uruguay no es país ni exportación ni importación. Por lo tanto, es un país de tránsito. ¿Sí? Entonces, esa es la característica. Para los términos aduaneros, hay algo que se llama derechos de importación. Cuando algo es país de tránsito, la mercadería no es importación definitiva, por lo tanto no cumpliría con la obligación de tener que tributar ese tipo de derechos. Por eso es importante conocer qué tipo de operatoria internacional de comercio se está realizando. Entonces, vamos a ver, acá hay algunos ejemplos. Ya les puse. Por ejemplo, supongamos que acá estamos en un municipio de la provincia de Buenos Aires, esto es zonal o municipal, entre las empresas C y D, entre las empresas A y B que están evidentemente en distintos municipios, pero dentro de la provincia es provincial, y entre la empresa A y la empresa E, que están dentro del mismo país, pero en distintas provincias, es un comercio nacional, interno nacional. Fíjense acá nosotros tenemos comercio internacional. En este caso, por ejemplo, uno puede tomar México, que es la partecita esta que yo saqué. Entonces, México le está vendiendo mercadería a Canadá. Por lo tanto, para México es una exportación, para Canadá es una importación, pero tiene que pasar por Estados Unidos. O sea que Estados Unidos es el país de tránsito. Entonces ahí tienen los 3 tipos de comercio. Y por último, que es el que trajeron las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, es el comercio electrónico o e-commerce, que la característica es que las personas intercambian, compran, venden, permuta, porque también se da la permuta,
bienes y servicios, pero no actúan físicamente, sino que hay un medio electrónico de por medio por el que realizan la actividad. Entonces, todo este tipo de comercio cada vez es más habitual, y en especial con todo lo que está pasando se profundizó y genera nuevas formas de relación. Y hay toda una cuestión económica, toda una cuestión legal, toda una cuestión de nuevas formas de interrelacionarse entre las personas que compran y las personas que venden, que está en pleno auge. Entonces acá tienen ejemplos. Bueno, vamos a volver para atrás, a ver si podemos volver para atrás. Acá tienen ejemplos de, por ejemplo, dos personas en lugares distintos. Uno está comprando, entonces el otro está vendiendo. El que vende, a ver si me deja, a ver si se ve mejor. Igual esto ustedes ya lo tienen claro. El que vende le está entregando la mercadería virtualmente y el que compra le está pagando por algún medio electrónico. Entonces cambiaron las formas de pago. Entonces los bancos y las entidades financieras también tuvieron que modernizarse y generar nuevas formas de generar medios de pago. Entonces, por ejemplo, puede ser así. Obviamente la mercadería físicamente va a ir, porque la va a trasladar el avión, el camión o lo que fuere, pero las personas no interactúan frente a frente, sino a través de un medio electrónico. Acá tienen otro ejemplo. Este es el ejemplo del celular, que es por ustedes más conocido. Y acá hay otro ejemplo como cuando uno hace, por ejemplo, las compras del supermercado por internet. Bueno, esto más o menos es en una forma muy sintética las características y los tipos de comercio que estuvieron desde siempre y los nuevos. Espero que les sea útil y que podamos seguir aprendiendo todo lo relacionado con esta materia, que es el sistema de información contable, donde la información está procesada y para que sirva para tomar decisiones necesita datos, y los datos los dan los documentos comerciales. Y para que hayan documentos comerciales, detrás tiene que haber una operación comercial. Por lo tanto, el comercio está presente para que se genere esa información. Bueno, espero que hayan entendido y que tengan una linda semana. Nos seguimos escuchando, viendo, escribiendo. Chau, chau.